¿Qué tal, amigos del alma? Nuevamente con ustedes en este espacio donde lo más importante son los agradables recuerdos que rebuscamos en el pasado para traerlos al presente por aquello de que recordar es vivir. En esta ocasión vamos a hablar sobre un personaje que dedicó gran parte de su vida a ejercer la noble profesión de periodista. Me refiero nada más y nada menos que a Max de León Calles, hombre de aquilatados méritos que en el transcurso de su vida se hizo querer y respetar por su dote de profesionalismo, su trato cordial y correcto proceder ciudadano. Nuestro recordado Max, llamado cariñosamente Chiche, había nacido en Pedregal un 14 de octubre de 1938 y precisamente en 1998, cuando cumplió 60 años de vida, sostuvimos él y yo solitos una larga conversación en su casa, donde tocamos temas de lo humano y lo divino, enterándome, entre otras cosas, que mi buen amigo era betancurista sin haberse inscrito nunca en Acción Democrática, devoto de la Virgen del Carmen, bolivariano como el que más, conocedor y divulgador de los dichos y hechos del lenguaje popular de su pueblo natal, fanático de los Leones del Caracas y amante de las rancheras. Lo de sencillo y respetuoso, también honesto, que le atribuía a la gente, fueron cualidades que según él mismo se las enseñaron sus padres Max de León Medina y doña Carmen María Calles, quienes conformaron un hogar integrado por 7 hermanos más: Luz María, Hermán, Harold, Guillermo, Iris, Carmen y Alex. En cuanto a su inclinación hacia el periodismo, nos contó que lo había heredado de su abuelo Maximiliano de León, quien se había iniciado en el periodismo manuscrito por allá a finales del siglo XIX y también a principios del XX por allí. Ese era su abuelo. De su niñez nos decía que antes de ir a la escuela, su madre le había enseñado a leer y escribir, razón por la que el aprendizaje se le hizo más fácil cuando recibió las primeras enseñanzas de la maestra Eva Rincón en la escuelita Fabio Manuel Chirinos de Pedregal. Como alumno agradecido recordó también los nombres de Carmen Medina de López, Celina de Zavala, Leonel Riera y Perucho Penso. Este último fue director del colegio Juan Crisóstomo Falcón de Coro, donde aprobó el 6º grado. Como todo muchacho inquieto, en las horas de recreo le gustaba discutir temas deportivos con sus compañeros de clase, más que todo porque escuchaba por Radio Habana los juegos de equipos como el Almendares, Cienfuegos y Marianao. Lo mismo hacía escuchando por Radio Continente los del béisbol profesional de Venezuela, que se jugaban en Caracas a finales de la década de los años 40. A propósito, cuando le toqué el punto de su fanatismo por los Leones del Caracas, me contó que ese sentimiento le venía desde que era un niño allá en Pedregal, pero nada tenía que ver con su apellido de León, con el emblema de la gloriosa divisa de los Leones del Caracas. Me decía que para entonces se llamaba Cervecería Caracas y lo formaban verdaderas estrellas criollas como Alfonso Carrasquel, Julio Bracho, Dalmiro Finol, Carrao Bracho, Vidal López y otros que en la temporada de 1947-48 ganaron el campeonato de béisbol profesional. Para Max de León, la idolatría de Alfonso Chico Carrasquel, o Carrasquelito, como también le decían, era algo que se contagiaba, y como cosa curiosa, al Cervecería Caracas se le llamaba también el equipo de las caras bonitas. Eso por la legión de mujeres buenas mozas que se identificaban con el equipo. Y hasta le causó risa a Max cuando le dije que si era así, entonces él no iba a tener cabida o era un contrabando entre tantas caras bonitas. Todas esas vivencias deportivas las iba almacenando Max en su prodigiosa memoria
hasta el día que decidió anotar en un cuaderno lo sucedido en los inolvidables encuentros entre los rojos y los azules, dos equipos de béisbol que domingo a domingo ponían la nota de fiesta deportiva en las antañonas montañas y sabanas de Pedregal. Todo era bonito en su pueblo natal, pero la familia de León Calles, buscando mejorar la calidad de vida de sus hijos, deciden mudarse a Coro en 1951. Allí, siendo un adolescente de 13 años, aprende a jugar básquetbol en las canchas del Liceo Cecilio Acosta, donde también lo hacían sus amigos César Curiel, Hugo Suárez, Roberto Gutiérrez y Hugo Curiel. Más tarde, para septiembre de 1953, la familia de León llega a la tierra prometida, punto fijo. Aquí, como todo joven, hace nuevas amistades y con ellos practica béisbol en un sitio de la calle Peninsular que antes se llamaban Las Siete Puertas. Era pitcher y primera base, y en ese campo conoció a Argenis García Falcón, que fue su primer amigo en el caserío más grande del mundo. Después haría amistad con Hugo Vargas, Magín Ruiz, los hermanos González, Pulgar, Fito Rodríguez, Mano Pedro, también con Ignacio Gamero y otros que en este momento no recuerdo. Otro detalle, a Mac no se le olvidó nunca que al cumplir 16 años, un personaje que para entonces sabía de su dedicación a escribir sobre el béisbol de las grandes ligas, hasta el que se jugaba en Falcón, le dijo que aprovechara su talento, su memoria y aspiración para llegar a ser un buen periodista. Ese alguien que lo alentó con esas palabras fue el recordado Osvaldo Castellano Vela, un cubano venezolano que hizo historia como manager en la época de oro del béisbol en Falcón. Mac recordaba que en aquella época solo Teodulo Rodríguez Lara, Rafael Suárez, JJ Cuello, Máximo Flores Velasco y él escribían sobre deporte. Y en virtud de ello aprovechó la oportunidad para dar sus primeros pasos, no sin antes recibir las sabias orientaciones de dos grandes maestros del periodismo venezolano, como lo fueron y lo sigue siendo Alberto Jordán Hernández, y el otro era César García Lovera, que ya falleció. De allí en adelante, él solito fue abriéndose camino por su propio esfuerzo hasta adquirir una experiencia de oro que demostró como reportero en el diario El Nacional, El Universal, Panorama y Crítica de Maracaibo, La Mañana, Médano y 23 años en el Correo Peninsular, que antes se transmitía por Ondas del Caribe. Pero es que Mac de León Calles, además de haber ganado casi todos los premios de periodismo en Falcón, ocupó cargos de alta jerarquía en la antigua Asamblea Legislativa. Asimismo, fue 2 veces concejal, una en el distrito Falcón y la otra en Carirubana, en elecciones diferentes y por voluntad popular. Ahora bien, sobre su columna Paraguaná, Deportes y Farándula, que estuvo en circulación por espacio de 43 años, nos decía que fue escrita por primera vez un 1 de abril de 1967. La misma salió con el propósito de brindar a los lectores algo distinto a los aspectos políticos que dominaban la opinión pública para la época. Contrario a eso, Mac buscaba para sus nuevos lectores una orientación más humana, con un tinte humorístico, pero que también tocara el deporte, la farándula y otros aspectos de carácter internacional, nacional y local. Mac era tan ocurrente que para toda pregunta o cualquier chiste siempre tenía una respuesta adecuada. Tanto así que cuando le pregunté por sus amigos y curruñas, me dijo que la única curruña que él tenía era su esposa,
Zeida Reyes Arias, con quien se casó el último día del año de 1969 y que le dio lo más preciado de su vida, sus dos hijas, Zeida y Carmen Flor. Y desde luego, dos hermosas nietas de nombre Fabiana y Fabiola. De sus amigos eran muchos, repetía, sin embargo, Daniel Querales ocupó un lugar muy especial. Por supuesto que hubo otros que lo acompañaban semanalmente en las tertulias mayameras. Entre estos consecuentes amigos estaban Jesús Bello García, ya fallecido, Felipe León Rojas, Manuel García, Nelson Caraballo, Francisco Pancho Colmenares, Juvenal Soler, Lucho Rodríguez y otros que escaparon al momento de nuestra conversa. Dentro de sus tantas amistades siempre estuvo presente el recuerdo de doña Josefina Jimeno Urribarrí, de Aldaiturriaga, era una española, quien junto a su esposo Antonio eran dueños del bar-restaurante El Carmen, ubicado donde actualmente está el Banco Federal. Doña Fina, según Mac, era una mujer que a pesar de su carácter fuerte, también daba y recibía aprecio de amigos como Rafael González, Esteban Hurtado Arias, Iván Sierra Ramírez, Eleodoro Goitía, Lino Revilla, Román Osvaldo Aguilar, Charles Arapé, para nombrar algunos. Y entre tantas cosas que hablamos, averigüé la razón por la que siempre en sus columnas hacía referencia a la música mexicana. Simplemente me dijo que ese gustico le venía desde niño, cuando en Pedregal se deleitaba escuchando al doctor Nelson Medina Chirinos, cantando canciones como Cuatro Caminos, Ella, Tu Recuerdo y Yo, Cartas Marcadas y El Rey. Y queriendo averiguar yo un poco más, le pregunté que cuál era la canción que más le había movido el piso. Y de inmediato me dijo, Pa' Todo el Año, de José Alfredo Jiménez, sin duda alguna para Mac, el mejor compositor mexicano de rancheras de todos los tiempos. Ya para finalizar nuestra conversa, le dije que me contara una anécdota de una parte de su vida. Y me contó que en cierta oportunidad fue a un velorio en Pedregal. Era un velorio de una señora muy reconocida en el Partido Acción Democrática. Pero resultó que camino al cementerio, la camioneta donde llevaban el cuerpo se volcó o se volteó. El chofer que manejaba el carro donde iba nuestro amigo le dijo a Mac, la vieja se volteó, a lo que Mac le respondió, entonces, si se volteó, que la entierren los copellanos. Y así de espontáneo y ocurrente era nuestro querido Mac de León Calles, quien se marchó al infinito un 18 de junio del 2010, pero que siempre lo recordaremos por haber sido un hombre humilde, sencillo y buena gente, como también lo han sido todos los periodistas graduados a pulso en la Universidad de la Vida de hace tiempo y allá lejos.